Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kendy Torres, a sus órdenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro sistema de base de datos de una universidad en SQL Server. Vamos a hoy a insertar los registros en la tabla alumno, en la tabla asignatura, en la tabla profesor y en la tabla recibe. Sin más nada que añadir, veremos cómo podemos hacer cada una de estas cosas en SQL Server. Nos encontramos aquí en SQL Server, en la base de datos universidad. Desplegamos las bases de datos. Aquí está la base de datos universidad, la cual le habíamos creado la tabla alumno, la tabla asignatura, la tabla profesor y la tabla recibe. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a insertar esos registros. Aquí, para seleccionar la base de datos en la cual nosotros vamos a trabajar, nosotros podemos seleccionarla por medio de esta vía. Buscamos aquí y damos universidad, o podemos seleccionarla utilizando el comando seleccionar base de datos, decir use universidad. Con esa instrucción también me permite seleccionar la base de datos a la cual yo quiero trabajar. De esta manera se hace de manera gráfica y de esta manera se hace de comando. Yo les recomiendo que trabajemos de esta forma para seleccionar nuestra base de datos, porque en algunos momentos, en alguna ocasión, cuando estemos utilizando los scripts, vamos a utilizar esta parte. Tenemos la base de datos seleccionada ya. Ahora vamos a ir a la tabla asignatura. Vamos a desplegar cuáles son las columnas que tenemos. En la asignatura tenemos la columna código de asignatura, asignatura y ID profesor. A esa tabla asignatura, si la seleccionamos, vamos a decir select asterisco from asignatura. Fíjense que tienen las columnas código de asignatura, asignatura y ID profesor. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva columna a la tabla asignatura. Para agregar una columna, vamos a decir alter table asignatura. Add eh, crédito INT. Ahí, con esa instrucción que acabamos de agregar ahí, lo que vamos a hacer es que en la tabla asignatura que ya está creada, se nos va a agregar una nueva columna llamada crédito. Venimos, seleccionamos, le damos a ejecutar y fíjense que se ejecutó correctamente. Vamos a nuestra tabla asignatura, le vamos a dar refresh para actualizarla, vamos a columnas y fíjense ahí donde se nos acaba de agregar la columna crédito. ¿Lo ven? Eso es lo que acaba de ir. Esto también nosotros podemos modificarla. Si ustedes se fijan, ahí está el crédito. Vamos ahora, si le damos un select, verificamos que el crédito está ahí. Ahora lo que vamos a hacer es insertar registros en la tabla asignatura. De esta manera agregamos un registro a una tabla que ya existe. Ahora vamos a insertarle registros o las asignaturas a nuestra tabla. Para insertar, vamos a decir insert into asignatura. Insert into
asignatura. Ese es el nombre de la tabla. Vamos entonces, abro paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a especificar las columnas. ¿Cuáles columnas? Yo quiero el código de la asignatura. Quiero la asignatura. Quiero el ID del profesor. Y quiero la asignatura, la columna crédito. Esas son las columnas. Esas columnas que están ahí, jóvenes, no importa en el orden en que se coloquen. Ustedes la pueden poner en el orden que ustedes quieran, pero separada por una coma. Decimos valúes, abro y cierro paréntesis. Dentro de los valores, sí tienen que ir de acuerdo al orden en que fueron agregados aquí. En el código de la asignatura, si se fijan, ese es un tipo de datos varchar. Como ese tipo de datos varchar va dentro de comillas. Un varchar significa un string o cadena de caracteres. Va dentro de comillas. Como código de asignatura vamos a poner INF y le vamos a agregar un 1. Viene siendo como si fuera el código de la asignatura. Eso que está ahí le va a corresponder a esto. La coma. Asignatura, la cual el tipo de datos es de varchar, va dentro de comillas, y el nombre de la asignatura va a ser Fundamento de Matemática. Abro una coma. Después le sigue el ID del profesor. El ID, fíjense que como es INT de tipo número, tiene que ser un número. Vamos a agregar un 1. Y luego me sigue el crédito. Si ustedes se fijan, crédito también es de tipo de datos INT, número, tengo que agregar un número. Ahí tenemos esto. Si ejecutamos esto que está aquí, nos va a dar un error. ¿Por qué nos va a dar un error? Miren el por qué nos va a dar un error. Vamos a darle a ejecutar. Miren lo que dice ahí, en esa letra roja. Dice que para insertar, no se puede insertar un registro en una tabla con un foreign key. ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan que nosotros creamos un foreign key en esta tabla. Mírenla acá, que es la tabla profesor. Eso significa que yo no puedo agregar una asignatura que no tenga un profesor asignado. Entonces, si nos fijamos en la tabla profesor, vamos a decir select asterisco from profesor. Esta instrucción que yo acabo de agregar aquí eh, me, per, me permite ver todos los registros de una tabla. Entonces, eso que está ahí me permite ver todos los registros de una tabla. Si nos fijamos, yo no tengo un registro llamado profesor y aquí le estamos asignando uno. Como ese profesor no existe, como ese profesor no existe, ese rol fue por eso. Entonces, para que ese rol no ocurra, primero debemos de agregar los registros en la tabla profesor. Vamos a decir insert into profesor. ¿Cuáles son las columnas que yo tengo en profesor? Vamos allá a profesor. Verificamos cuáles son las columnas. Decimos profesor. Abro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Cuáles son las columnas? La columna ID profesor, si ustedes se acuerdan, nosotros la creamos que se genere automáticamente. Si vamos a propiedades y buscamos, a ver,
Identity, fíjense ahí, identity dice que es un 1. Y en identity zip dice que es un 1 y dice aquí identity true, true. Ustedes se acuerdan que agregamos esa propiedad identity, que significa que se va a generar automáticamente. Entonces, ¿cómo se va a generar automáticamente? No la voy a incluir aquí. Entonces, nada más voy a incluir el INF, coma, el nombre, coma, la especialidad, coma, y el teléfono, coma. Entonces, ahí tenemos las columnas. Vamos y decimos valúes, abro paréntesis y cierro paréntesis. Dentro de valúe, como le mencioné, tiene que ir en el mismo orden en que está ahí. Vamos a decir, comilla, comilla, vemos que NIF es de tipo de datos varchar y que solamente admite 11 caracteres. Vamos a decir, por ejemplo, que sea 002, digamos, 002, 01, digamos que ese sea su número de identificación único. Abro comillas, vemos el nombre, el tipo varchar, vamos a ponerle como nombre Claudia, vamos a venir, coma, y vamos a ponerle en la especialidad, vamos a ponerle que sea ingeniera en sistemas computacionales, y en el teléfono, vamos a decir que sea 809-785-3214. Venimos, seleccionamos, le damos a ejecutar y fíjense que se me acaba de insertar un profesor. Venimos aquí, seleccionamos, le damos a ejecutar y vemos que ya tenemos un profesor insertado. Vamos a continuar. Vamos a insertar otro profesor. Ahora vamos a insertarlo. Como yo le dije, ese es el orden en que se coloque aquí. No importa. Vamos a colocar el orden de otra manera para que ustedes vean que no importa. Vamos a decir insert into. Acuérdense que insert into es para insertar registro en una tabla. Insert into, el nombre profesor, el nombre de la tabla profesor, abro paréntesis y cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a decir especialidad, teléfono, nombre y NIF. Fíjense que lo coloqué coloqué las columnas en un orden distinto a como la habíamos colocado acá arriba. Especifico valúes. Dentro de valúes, mi primera columna es especialidad y me especifico que es especialidad de tipo varchar. Abro y cierro, comillas. Entonces va a poner que sea licenciada en contabilidad, abro una coma, luego me sigue el teléfono, voy a agregar el teléfono, digamos que sea el teléfono 809-452-3216, el nombre, luego me sigue el nombre, como nombre vamos a ponerle que diga Carmen, y como número de identificador único vamos a ponerle que diga 002-002. Digamos que sea ese. Lo voy a seleccionar, lo voy a ejecutar. Me dice aquí que se insertó de manera correcta. Vengo y verifico en mi tabla profesor, voy a seleccionar,
Lo voy a ejecutar y fíjense que ya tenemos 2 profesores asignados. Y como les dije, el ID del profesor no la incluyo aquí porque se va a generar automáticamente. Y ustedes se fijan, se está generando automático. Ese número ustedes no lo están colocando ahí. Vamos entonces a agregar otro profesor. Como ya sabemos cómo se insertan los registros, lo que voy a es simplemente a sustituir los valores. Voy a venir a este, le voy a poner un 3 aquí. Voy a sustituir a Claudia por Fabio. Voy a ponerle la especialidad que sea, vamos a poner licenciado, idiomas. Vamos a venir en el teléfono, vamos a cambiar el teléfono, vamos a ponerle que sea 16. Ya tenemos todas las cosas, seleccionamos y le damos a ejecutar y dice que se insertó correctamente. Seleccionamos y verificamos ahí. ¿Lo ven? Vamos ahora a insertar otro registro. Vamos a modificar nada más esta parte. El NIF, el 4, el nombre, que sea Aurelio, la especialidad, que sea licenciado en matemática. Vamos a cambiar el teléfono. Le cambiamos el teléfono. Lo seleccionamos, le damos a ejecutar. Verificamos que realmente se haya creado. Y mírenlo aquí. Tenemos 4 profesores. Vamos a insertar un último profesor. 5. Vamos a modificar esto. Vamos a decir que se llame Gloria y que sea licenciada en contabilidad. Cambiamos el número de teléfono y le ponemos un 8. Lo seleccionamos aquí, le damos a insertar, ejecutamos, no hay error, seleccionamos el profesor, le damos a ejecutar y fíjense, ya tenemos 5 profesores. Ahora, vamos a insertar las asignaturas. ¿Por qué? Porque ya tenemos los profesores. Y acuérdense que el ID del profesor tiene que existir un profesor. Para yo poder agregar una asignatura, tiene que existir un profesor. ¿Se acuerdan en el diagrama? Mírenlo ahí. Eso fue definido en el diagrama. En el diagrama dice que una asignatura solamente podrá ser impartida por un profesor, pero un profesor puede impartir varias asignaturas. Esa fue la regla que nosotros establecimos aquí en el diagrama. Eso no fue que yo me lo inventé. Continuamos entonces. Como ya existen nuestros profesores, fíjense, si yo agrego un ID, fíjense que el ID de profesor, fíjense aquí, voy a cambiar el número 1 y le voy a poner un 10. Un ID de un profesor que no existe. Como le puse un ID de un profesor que no existe, me va a dar un error. Seleccionamos, le damos a ejecutar. Fíjense que me acaba de dar un error. ¿Por qué? Porque ese ID del profesor no existe. Tiene que ser un ID de un profesor que existe. Ahora, ¿cuáles son los ID de profesores que existen? Cualquiera de estos ID que están aquí se pueden agregar. Supongamos el ID 1, tenemos ahí, seleccionamos, ahí sí se me va a insertar mi asignatura. Lo ejecutamos. Fíjense que se acaba de agregar mi asignatura. Vamos a confirmar. Decimos select asterisco from
asignatura, seleccionamos otra asignatura, le damos a ejecutar y fíjense que sí, tengo el ID del profesor con crédito 4. Vamos a agregar ahora, vamos a agregar otra asignatura. Ya ustedes saben cómo insertar. El insert funciona en todas las tablas igual. Fíjense, insert into, lo mismo que así. La única diferencia es que aquí agregamos el nombre de la tabla. Se dice insert into el nombre de la tabla que tú quieres asignar, a insertar. Abro paréntesis, dentro de los paréntesis van las columnas de nuestra tabla y aquí en valor van los valores que yo quiero asignar. Entonces, vamos a reemplazar esto, vamos a ponerle por un 2. Aquí no le vamos a poner matemática, vamos a ponerle inglés técnico para informático. Vamos a dejarle que tenga 3 créditos y le voy a dejar el mismo profesor. Selecciono, lo voy a ejecutar, se me insertó, verifico, mírenlo ahí. Ya tenemos 2 asignaturas creadas y esas asignaturas son impartidas por el mismo profesor. Vamos a agregar otra asignatura. En vez de inglés, vamos a poner que sea informática 1. Venimos, le cambiamos esto, le ponemos un 3 y le damos a ejecutar. Ya tenemos 3 asignaturas. Mirenla ahí. Y las 3 asignaturas están asignadas por el mismo profesor. Vamos a agregar otra asignatura. Decimos lengua española 1. Voy a agregar que sea otro profesor que asigne. Acuérdense que tiene que ser un profesor, un código de un profesor que exista en mitad del profesor. Yo sé que existe el profesor con el código 5. Voy a decir que tiene 4 créditos. Y aquí le tengo que cambiar. Vamos a ponerle que sea el número 4. Venimos, la vamos a insertar. Ahí lo tenemos, verificamos y mírenlo ahí. Ahora, vamos a agregar otra. En vez que sea lengua española, vamos a decir que sea contabilidad 1 y que sea asignada por otro profesor, digamos que sea el profesor número 4 y que tenga 3 créditos. Fíjense, jóvenes, si yo intento insertar esto aquí, así como está, me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque yo no voy a cambiar el código de la asignatura. Lo voy a dejar igual. Fíjense que ya ese código de asignatura existe. Y nosotros definimos el código de la asignatura como una llave primaria. Fíjense, ¿tú ven? Cuando creamos la tabla, dijimos que ese era el primary key. Y un primary key no puede tener registros duplicados. Le vamos a dar a insertar, seleccionamos, le damos a insertar y fíjense cómo me muestra. Ahí me está diciendo que yo acabo de violar el primary key PK asignatura. Mírenlo aquí. Vamos aquí, PK asignatura. ¿Lo ven el código del error? Eso es, cuando ese error les salga a ustedes, es porque están violando. Para corregirlo, solamente cambian el valor aquí, le damos, seleccionamos, le damos a ejecutar. Ahora dice que se insertó correctamente. Vamos en asignatura y mírenlo ahí. Vamos ahora
a insertar alumnos. Para yo insertar alumnos, voy a decir insert into el nombre de la tabla, que se llama alumno. Miren aquí la tabla alumno. Vamos a la columna. Abro mi paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a decir el non matrícula. Fíjense que es de tipo INT, es de tipo número, pero nosotros definimos esa columna como identity. Mírenla ahí. Ven, nosotros la definimos así cuando la creamos, que se va a generar automáticamente. Por lo tanto, no la voy a incluir en el insert into. Vamos a decir, voy a incluir el nombre, eh, la fecha de nacimiento y el teléfono. Esas son las columnas, mírenla ahí, nombre, fecha de nacimiento y teléfono. Venimos y decimos valúes. En valúes, mi primera columna es el nombre, abro mi comilla, y nombre es de tipo varchar, por lo tanto tiene que ir entre comillas. Vamos a poner que se llame César. Luego me sigue la fecha de nacimiento. Los campos fecha de nacimiento, fíjense que es del tipo date o fecha, date, el tipo de datos. Cuando se especifica un tipo de datos date, tienen que ir dentro de comillas. Ahora, lo primero que se coloca es el mes. Vamos a decir que es el mes 11 del día 10 del 1970. Primero se coloca el mes, luego el día y luego el 1970. Esa es la forma en que SQL registra la fecha. Con una coma, vamos a agregarle un teléfono. El teléfono es de tipo varchar, mírenlo ahí. Vamos a decir 809-321-2365. Vengo aquí, lo voy a insertar. Se me acaba de insertar. Voy a verificar que realmente se me insertó. Voy a decir select asterisco from alumno, porque alumno es la tabla que yo quiero verificar. Selecciono, le doy a ejecutar y mírenlo ahí. Ahí ya tenemos nuestro primer registro. Vamos a insertar otro alumno. Vamos a decir que se llame Mario y que tenga la fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento, vamos a decir que nació el 06 del mes 9 del 1968. El teléfono, que lo vamos a cambiar. Vamos aquí, insert, lo ejecutamos. Fíjense cómo se insertó. Seleccionamos, le damos a ejecutar y mírenlo ahí. Ya tenemos nuestro registro. Vamos a agregar otro alumno. Vamos a decir que se llame Luciano, que nació en el 68. Y vamos a cambiar el número de teléfono. Lo ejecutamos. Lo seleccionamos y aquí lo tenemos. Existen otra manera más fácil o mucho más rápida de insertar registros en nuestra base de datos SQL, pero como esto es un curso, esta es la forma en que se insertan los registros de manera uno a uno en nuestra base de datos. Yo estaré más adelante enseñándole cómo se pueden insertar registros de manera masiva. Si ustedes se fijan, ya tenemos registros. Aquí tenemos 3 alumnos, tenemos asignaturas ya y tenemos profesores asignados. Solamente no hace falta agregar registro en la tabla
recibe. En esta tabla, vamos a cerrarla aquí, vamos a ponerla aquí. En la tabla recibe, es que nos falta, vamos a agregar, vamos a decir alumno, eh, decimos insert into, recibe, abro mi paréntesis, dentro de mi paréntesis voy a decir, ¿cuáles son las columnas? El NUM matrícula, coma, el código de la asignatura, código asignatura, y mi última columna que es el curso escolar. La tenemos ahí. Ahora, valúes. ¿Qué tengo que hacer? Primero, esa columna es una columna que dice ahí FK, ven, el NUM matrícula, que es una llave foránea. Una llave foránea, así fue que nosotros la definimos. Vamos al diagrama y aquí lo definimos. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Aquí se ve mejor. NUM matrícula es una llave foránea que se relaciona con asignatura y recibe se relaciona con alumno. Ahí fue que lo definimos. Entonces, ¿qué tiene que decir? Que esa matrícula que yo voy a asignar tiene que existir en mi tabla alumno. El código de la asignatura también tiene que existir en mi tabla asignatura y el curso debe de ser único, no se puede repetir, porque entre los tres forman una llave primaria. Entonces, el no matrícula, vamos a decir, aquí voy a decir select asterisco from asignatura. Voy a ver cuáles son los dos campos, los voy a ejecutar las dos veces, pero lo es. Entonces, para yo poder insertar registro aquí, tengo que tener esta información de esas dos. Primer campo, no matrícula. Vamos aquí, buscamos la matrícula, vamos a decir la matrícula 1. Venimos, el segundo campo es código de asignatura. Vamos a decir, el código de asignatura, decimos que es un tipo de dato, varchar, fíjense, tiene letra, agregamos comillas, y vamos a decir INF-1, -1, y el otro es el curso, y el curso me dice a mí que es un tipo de dato varchar, vamos a poner que sea sección 01. Le damos a ejecutar, a insertar, y me dice que se insertó, fíjense, vamos a nuestra tabla recibe, aquí, select, asterisco, from, recibe, seleccionamos, le damos a ejecutar, y fíjense que ya tenemos ahí, tenemos un número de matrícula, que es un alumno, un código de una asignatura y una sección. Ahora, ¿qué pasa si yo intento insertar una matrícula que no existe? Supongamos, la matrícula número 11. La matrícula 11 no existe. Como no existe, me tiene que dar un error. Vamos a ejecutar. Miren lo que me tiene que decir. Ven, me dice a mí que en el foreign key, FK matrícula, me estoy refiriendo aquí a mi alumno. Buscamos el foreign key, alumno, esta es la tabla, constraint, key, miren aquí, alumnos. FK matrícula no existe. Vamos aquí a mi tabla recibe, mírenlo aquí. FK matrícula, miren aquí la FK. Como no existe esa matrícula, me va a dar un error.
Por lo tanto, tiene que ser un alumno que exista. Tiene que ser un alumno, el 1, el 2, el 3 que yo tengo. Por igual, vamos a poner aquí el 3, que es un alumno que existe. Por igual, si yo intento agregar una asignatura, estas son las asignaturas que yo tengo, si yo intento agregar una asignatura que no existe, supongamos la asignatura INF6, si ustedes fijan, no existe, me va a dar un error. Existe el alumno, pero no existe la asignatura, el código. Le doy, me va a dar un error. Fíjense, ve, me dice FK código asignatura no existe, está en conflicto esta que está aquí. Por lo tanto, también tiene que ser una asignatura que exista. En este caso, vamos a poner la 2. Y ya existe el código, la matrícula, existe la asignatura. Ahora vamos con el curso. También me tiene que dar un error. Bueno, no me dio un error. Sí, no me dio un error. Tienes razón. ¿Por qué no me dio un error? Porque son distintos. Como el 3 es distinto, este es distinto, me funcionó bien. Entonces, verificamos en la tabla recibe, le damos a ejecutar, y ahí tenemos ya dos alumnos. Mírenlo ahí, tenemos dos alumnos. Entonces, vamos a ver en la tabla alumno, lo seleccionamos, ahí está. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Por último, ya vamos a agregar dos columnas a nuestra tabla alumno. Vamos a agregar dos columnas. Para eso, agregar columna a una tabla. Decimos alter table. ¿A qué tabla? A mi tabla alumno. Add. El nombre de la columna va a ser apellido Barchal 50. Ahí le estoy diciendo a SQL que me agregue la columna apellido a mi tabla alumno. Lo ejecutamos. Vamos a mi tabla alumno, le damos refresh y verificamos en columna que ya tenemos la columna apellido. Si seleccionamos, esa columna tiene que estar vacía. ¿La ven? Ahora vamos a agregar otra columna. Vamos a decir alter table alumno add sexo varchar 1. Ahí estamos agregando una columna a la tabla alumno que se llama el sexo con un tipo, con una longitud. Vamos, ejecutamos. Vamos a la columna, a la base de datos, a la tabla. Le damos a refrescar. Vamos a columna. Y miren la columna sexo ahí. Y esa columna debe de estar vacía. Decimos select asterisco from alumnos. Le damos a seleccionar. Ahí tenemos. Fíjense que tenemos la columna apellido con valores nulos y la columna sexo con valores nulos. En la caja de comentarios, jóvenes, yo estaré dejándole un link para que ustedes inserten más registros, para que simplemente sean que lo copien y lo inserten en su base de datos. Claro, en las distintas tablas, en la tabla alumno, en la tabla profesor, en la tabla recibe y en la tabla asignatura. Y también estaremos utilizando la función update para actualizar los registros y para eliminar registros. Y la función select que la estaremos viendo más de manera detallada en la próxima clase. Espero que les haya gustado, que tengan un excelente día.